Listo. Ya. Ahí sí. ¿Ven la pantalla completa? Yes. Entonces tenemos los criterios de semejanza. Tenemos tres. Dos ángulos iguales. Lados proporcionales. Lados proporcionales, y eso es importante. Y recuerdo nuevamente, la proporción hay una constante que está jugando, que hace que un ángulo sea grande o sea chique. ¿Ya? Tenemos un valor 2 de un triángulo 2 3 5, entonces tiene el otro tendría que ser 2 3 5 multiplicado por una constante, ya sea que sea grande o sea chique. Eso sería proporcional. En, y el tercero, perdón, dos triángulos son semejantes y tienen dos lados proporcionales, nuevamente la misma regla, y un ángulo con el ángulo que está entre medio de esos lados proporcionales tiene que ser igual. ¿Ya? Entonces diríamos que los triángulos son semejantes. Criterio de congruencia, lo mismo. Vayan anotando si es que no se lo saben. LLL, el que parece aquí criterio LLL, ¿qué quiere decir? Lado, lado, lado. Los triángulos son congruentes. Congruentes. Ya, si sus lados correspondientes son congruentes. Cuando lo típico que tenemos que un triangulito se parece mucho al otro, y si empezamos a ver sus lados, si lo damos vuelta, lo giramos, o de repente nos damos cuenta que si lo colocamos en la misma posición ambos, se ven muy parecidos. Entonces, si calculamos y medimos sus lados, solamente lados, de los mismos lados, decimos que son congruentes. Entonces lo mismo, por ejemplo, si lo damos vuelta con esa punta que está aquí hacia el otro lado, nos vamos a dar cuenta de que son congruentes. ¿Ya? Tienen la misma figurita y los lados miden lo mismo. Tenemos el criterio LAL. L de lado, A de ángulo. Lado, ángulo, lado. Y es en ese orden. Lado, ángulo, lado, que es semejante, muy parecido al semejante que habíamos visto. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes y el lado comprendido entre ellos congruente, ya el mismo valor. En geometría no se usa la palabra igual, solamente por los temas de dibujo, en perspectiva puede variar. No va a ser necesariamente igual, pero por eso se usa la palabra congruencia. Son congruentes. Más que nada por los dibujos, pueden ir variando la percepción. Entonces, dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes, es decir, este es el mismo que este, ¿ya? Por decirlo de una manera, ¿no? Es congruente, y este con este, y el ángulo entre ellos también tendría que ser el mismo número, el mismo grado. Esos son los dos criterios y faltan dos más. Anótelo si lo están anotando. Y ya tenemos el lado, 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 ángulo, lado, falta ángulo, lado, ángulo, y uno de que va a ser de lado mayor, algo así. Nosotros pasamos a los otros. Criterio ala. Ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos también es congruente. Es lo mismo que habíamos visto, pero del lado, ángulo, lado, ahora es ángulo, lado, ángulo. Iguales grados,
los ángulos correspondientes, y el lado que está entre medio de los ángulos tiene que también que ser correspondiente, que quiere decir vale, tiene el mismo valor, el mismo valor. Ese es el ángulo lado ángulo. Tenemos acá el criterio lado lado y un ángulo. No es tan común ese, o no es necesariamente el lado lado ángulo, porque tiene que tener cierta característica. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes. Bien, eso se entiende, dos lados correspondientes que tengan el mismo valor. Otra persona más. Ahí sí. Entonces, tienen dos lados que vale lo mismo, y el ángulo opuesto mayor, del lado mayor, tiene que ser congruente. Si ustedes se dan cuenta, ese el lado opuesto y el ángulo opuesto mayor, este lado que es el mayor de entre los dos, si se dan cuenta, entre este y este, que son los correspondientes, el mayor es este. Y el ángulo opuesto a ese lado, y este de acá. Si son igual, si son, tienen el mismo valor con respecto al grado, entonces serían congruentes. Estos son los criterios de congruencia. Entonces tenemos lado, 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 ángulo, perdón, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, pero con una cierta característica de que el lado mayor de congruencia tiene que ser también igual. ¿Alguien lo había visto esto en el colegio? Yo no lo recuerdo que lo había pasado. Si alguien lo vio, bien, aquí lo acabo de recordar. Y si alguien es totalmente desconocido, ahora lo tiene. Recuerde estos nombrecitos, o los típicos criterios: ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 porque lo van a usar. Están copiando, copienlo, ¿no? Si quieren colocar el dibujito, coloquen el dibujito. Entonces, tenemos tenemos cuatro criterios de congruencia, ¿ya? Donde aquí ya no son proporcionales, o no, sino que correspondientes, tienen el mismo valor. Son correspondientes, que quiere decir tienen el mismo valor. El otro son proporcionales, pueden ir variando, agrandándose o achicando, pero por una constante, ¿ya? Como lo que ve uno en homotesia. En homotesia ahora es una constante. Lo mismo. Ya, entonces tenemos, nuevamente recapitulando, tenemos a ver si. Entonces, nuevamente, área, perímetro, área, suma de los lados. Listo, no es difícil. Perímetro, perdón, suma de los lados. Área, ahí sí, área, base por altura. Se tiene que sacar la altura, si no es un triángulo rectángulo, se saca la altura y se divide por 2. Porque al final es como la mitad de un cuadradito, o de un rectangulito, dependiendo de la forma de que. No sé, como la mitad se debe dividir por 2. Criterio de semejanza: los triángulos son semejantes si tienen dos ángulos, perdón, iguales. Dos ángulos iguales. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales, ¿ya?
Lo típico que uno tiene, un triangulito grande, y tenemos uno muy parecido, pero más chiquitito. ¿Qué quiere decir? Que hubo una proporción, hubo una constante que influyó en los lados del Sí, triángulo. ay, Criterio 3, los dos triángulos son semejantes y tiene dos lados proporcionales y un ángulo, el ángulo que está entre medio de esos lados es igual. ¿Mm? Tenemos también los criterios de congruencia, lado, lado, lado. Todos los lados son correspondientes, que quiere decir que tienen el mismo valor. Lo más probable es que esté girado uno de los triángulos, ¿ya? Estén de forma ubicado de forma diferente, entonces uno tiene que mentalmente moverlo y ver que son iguales. Obviamente con la medida también. Y tenemos lado, ángulo, lado. Nuevamente, lado, ángulo, lados. Exactamente lo mismo, no que sean proporcionales, sino que tienen el mismo valor. Y por último, criterio, criterio ala, ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes que sean iguales, ¿ya? Y el lado comprendido entre ellos, congruente. Y también está el lado ángulo, pero cuando el ángulo opuesto al lado mayor es congruente también. Así que eso es importante. Lo van a usar, lo van a ver muy seguido, lo más probable que a mediados del semestre. Así que esos son los criterios de semejanza. Vamos a hacer un ejercicio y tendrían libre por ahora para que se preparen para sus clases en la tarde. Ya, esto es lo que vimos, esto... También otra persona. Parece que entran y salen. Participantes. Lo siento, que veo algunas personas en sala de espera. Me parece que voy a entrar. Eh, entonces, tenemos estos criterios. Y cualquier duda me preguntan. Y vamos a compartir. Ahí sí. Ya. Si alguien entró al final, parece que había entrado alguno al final y le faltó, ahí me dicen después. ¿Ya? Pero van a cambiar parte de la materia. Y cualquier duda, cualquier cosa para recordar, recuerden que le van a enviar la grabación de la clase, ¿ya? O la explicación y todo eso. Así que veamos algún criterio. Voy a dibujar algunos en la pizarrita. veamos cómo. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Cambié de color. Este vale. Supongamos que este vale 2, este vale 3, no, este vale. Eh, sí, 3, este vale 5. Supongamos que este eh, fácil, 4, 6 y 10.
¿Qué criterio usamos aquí? Ya sea de congruencia o semejanza. ¿Qué sucede con esos triángulos? ¿Qué podemos decir? ¿Son congruentes, semejantes? ¿Qué criterio usamos? ¿Qué sucedió ahí? De los criterios que vimos. ¿Sean semejantes, congruentes? Mm, mm, ¿Qué sucederá ahí? ¿Alguien ve una relación y algo? ¿Algo que se parezca? ¿Son semejantes? Son semejantes. Bien, son semejantes. ¿Por qué? Porque los lados del triángulo más pequeños, si los multiplica por 2 todos le dan los del otro. Exactamente. Exactamente. Entonces hay una proporcionalidad. Tenemos un triangulito más pequeño, o puede ser cualquiera. Tenemos el triangulito grande, como quieran verlo. Pero tenemos este a cada lado, lo agrandamos un poquito y obtenemos el otro triángulo más grande. ¿Ya? Buenas tardes, técnicamente ya somos de la... Entonces, Estoy yo bien en clases. sí. Entonces sería por el criterio justamente de los lados de proporcionalidad, son proporcionales. ¿Ya? Entonces serían semejantes los triángulos. Vamos a hacer otro. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Y uno no tienen dos lados iguales y aparte se ve que igual tiene el ángulo recto igual es igual. Bien, espectacular. Entonces, algo importante de los, de los, ¿cómo se llama esta cosa? De los rectángulos que tienen, sus esquinas tienen ángulos rectángulos. Rectángulos, cargante ángulo recto. ¿Ya? Tenemos ángulo recto. Entonces, una pregunta, ¿eran semejantes o congruentes? ¿Qué son? Para que lo piense. Pero tenemos estos dos triangulitos. Tenemos que este ángulo ya es igual a este. Tenemos que este de aquí es igual a este de acá. Ya tienen por lo menos dos lados iguales. Tenemos un ángulo igual al otro ángulo. Pero no hay ninguno que sea lado ángulo. Pero sí tenemos uno que es lado, lado y ángulo opuesto del lado mayor congruente. Entonces este es igual a este. El lado mayor de este es ese. El lado, perdón, el lado mayor de este triángulo es este. Y que justamente es igual. Tenemos el mismo valor. Y su ángulo opuesto sería este de acá, que es igual a la. Entonces, lado, lado, ángulo, pero con esa característica, o esa condición, perdón, que tiene que ser el ángulo, el lado mayor, su ángulo opuesto, tiene que ser congruente, que justamente es lo que sucede. Entonces ahí uno va encontrando o sabiendo cómo se usan los criterios de semejanza. Es muy probable que lo coloquen figura así y con más rayos por allá por acá y tengan que ir descubriendo. Por ejemplo, vamos a hacer otro. Si lo están copiando, cópienlo. Si quieren, ahí copien la explicación. Usamos, si es que no me equivoco, el último criterio que vimos. Lado, lado, ángulo y el ángulo el opuesto al lado mayor. Ahora le voy a construir un ejercicio para que lo hagan y usen un criterio. Entonces, voy a usar esto, ¿no? No se vayan.
Estoy aquí, ya. Entonces quiero que muestren que el triángulo ABC es, ya sea congruente o semejante, ahí ustedes ven qué criterio usar, con el triangulito de acá, A', B', C'. Ahí tienen los lados. Así que pueden trabajar. ¿Bien? Y tenemos que esto vale X, de aquí a acá, y esto está acá. Demuestren nuevamente que el triángulo ABC es congruente o semejante con el triángulo A', B', C'. Entonces, tomen su momento. Quedan 2 minutos. Ya, si es que eso está fácil, no sé. Cualquier cosa me dicen. No. Entonces, por lo menos ya tenemos que un lado es igual a este lado de acá. Son iguales. No me puse a jugar mucho por el lado, sino que son iguales. Pero no tenemos ningún ángulo. Ningún ángulo. ¿Cuánto vale este de acá? ¿Alguien sabe cuánto vale este de acá? 25. ¿25? ¿Por qué? Sí. Porque un ángulo recto y 65 menos 90. Bueno, espectacular. Vale 25. Entonces este de acá también. ¿Qué más? Entonces tenemos un ángulo, tenemos un lado, y sería bacán tener también este lado de acá. Entonces, sabemos que todo este de acá vale 180. Ese no lo sabemos, pero este podemos saberlo desde acá. Si tenemos 40, si miramos este triángulo, tenemos el ángulo de arriba, el de acá y falta el de acá. Y sabemos que suman 180. 70, 40, 110, entonces este sería 70. Muy bien, ese ángulo, lado, ángulo. 70, este de acá sería 60, 60, 60, un equilátero. Entonces, 70, 60, más conocido como 130, entonces este sería 50. 60, 70, este sería 50. Y se va a acabar la reunión. Y ahí sería ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Eso sería, nos vemos el miércoles porque se va a cortar en cualquier momento. Así que era ese criterio. Son semejantes los triángulos.